¿Qué harías si en tu trabajo como mesera de un restaurante común descubrieras que el cliente de la mesa del rincón no es solo un empresario más, sino el jefe de uno de los cárteles más peligrosos del país? Y más importante aún, ¿qué harías si te dieras cuenta de que están a punto de traicionarlo y matarlo frente a tus ojos? Esta es la historia de Paloma, una joven de 23 años que trabajaba en el Rincón Tapatío, un restaurante familiar en Guadalajara, Jalisco, y como una decisión de segundos, cambió su vida para siempre. Lo que comenzó como un turno normal de trabajo se convirtió en una noche que la obligaría a elegir entre su seguridad y hacer lo correcto. El calor de Guadalajara se hacía sentir incluso a las 9 de la noche, y el restaurante El Rincón Tapatío mantenía su ambiente acogedor con el aroma a pozole y mariachi de fondo. Paloma Hernández llevaba ya 3 años trabajando ahí. Conocía a la mayoría de los clientes regulares y había aprendido a distinguir entre los turistas y los locales solo por la forma en que pedían sus bebidas. Esa noche de viernes parecía como cualquier otra. Las familias ocupaban las mesas centrales, las parejas jóvenes preferían los rincones más íntimos, y como siempre, la mesa del fondo estaba ocupada por don Rodrigo Santamaría, un hombre de unos 50 años que siempre venía acompañado de 2 o 3 personas bien vestidas. Paloma había servido esa mesa muchas veces, y aunque don Rodrigo siempre era cortés y dejaba buenas propinas, había algo en su presencia que la ponía nerviosa. «Buenas noches, don Rodrigo», saludó Paloma mientras se acercaba con su libreta en mano. «¿Lo de siempre para usted y sus invitados?» Rodrigo levantó la vista y le sonrió de manera amable. «Claro, mía, 3 cervezas Corona bien frías y unos nachos. Para empezar, luego vemos qué más nos antoja antes de continuar. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal para no perderte más historias increíbles como esta». Ahora sí, volvamos a ver qué pasó esa noche. Mientras Paloma caminaba hacia la barra para entregar la orden, notó que había algo diferente en el ambiente. Los 2 hombres que acompañaban a don Rodrigo esa noche no eran los de siempre. Uno era alto y delgado, con una cicatriz visible en la mejilla izquierda, y el otro, más robusto, llevaba una camisa guayabera que no lograba ocultar completamente lo que parecía ser una pistola en su cintura. «Oye, Paloma», le susurró Mónica, la otra mesera del turno, mientras esperaban que el bartender preparara las bebidas, «¿no te parece raro que don Rodrigo esté con gente nueva? Siempre viene con los mismos compañeros». Paloma sintió, sintiendo un nudo en el estómago. «Sí, yo también lo noté. Pero ya sabes lo que dice doña Carmen. Nosotras servimos las mesas y no hacemos preguntas». Cuando regresó con las cervezas, Paloma pudo escuchar fragmentos de la conversación. Hablaban en voz baja sobre el envío de mañana y la nueva ruta por Michoacán. El hombre de la cicatriz mencionó algo sobre cambios en la organización que hizo que don Rodrigo frunciera el ceño. «¿Cambios? ¿Qué tipo de cambios?», preguntó Rodrigo. Su voz había perdido la cordialidad habitual. «Nada de qué preocuparse, jefe. Solo algunos ajustes que nos van a convenir a todos», respondió el hombre robusto, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Paloma sintió un escalofrío. La palabra jefe había confirmado sus sospechas sobre quién era realmente don Rodrigo durante meses. Había tenido dudas, pero ahora todo cobraba sentido. Las reuniones nocturnas, los hombres armados, las conversaciones en clave, las propinas excesivamente generosas. El restaurante comenzó a vaciarse gradualmente. Las familias se habían ido ya, y solo quedaban algunas parejas cenando y la mesa de don Rodrigo. Paloma notó que doña Carmen, la dueña del restaurante, había salido temprano esa noche, dejándola a cargo junto con Mónica y el cocinero. Cerca de las 10:30,
mientras limpiaba una mesa cercana. Paloma vio llegar a un cuarto hombre que se dirigió directamente hacia donde estaba don Rodrigo. Este recién llegado era joven, tal vez de 30 años, vestía ropa casual, pero cara, y cuando se sentó, Paloma pudo ver claramente que también iba armado. Buenas noches, don Rodrigo, saludó el recién llegado. Siento llegar tarde, pero ya sabe cómo está el tráfico en López Mateos. No te preocupes, Damián. Justo estábamos hablando de los cambios que me mencionaste por teléfono, respondió Rodrigo, pero Paloma notó tensión en su voz. Mientras servía más bebidas, Paloma comenzó a darse cuenta de que algo no estaba bien. Los gestos entre los hombres parecían forzados, las sonrisas eran falsas, y había una electricidad en el aire que la hacía sentir que estaba a punto de presenciar algo terrible. La tensión en la mesa del fondo era cada vez más palpable. Paloma había aprendido a leer el lenguaje corporal de los clientes, después de años trabajando en él. Restaurante, y todo en esa mesa gritaba peligro. Don Rodrigo, que siempre había sido relajado y confiado, ahora tenía los hombros tensos y sus ojos se movían constantemente entre sus 3 acompañantes. ¿Quieren ordenar algo más de comer?, preguntó Paloma, acercándose a la mesa, tratando de mantener la normalidad mientras su corazón latía aceleradamente en sí, mija. Tráenos unos tacos de carnitas, pero que sean bien servidos, respondió Damián, el recién llegado, sin apartar la mirada de don Rodrigo, y otra ronda de cervezas para todos. Mientras Paloma se alejaba hacia la cocina, alcanzó a escuchar parte de la conversación que se había vuelto más intensa. La cosa es así, don Rodrigo, decía el hombre de la cicatriz. Los tiempos están cambiando y necesitamos adaptarnos. Hay nuevas oportunidades en el norte que requieren una reestructuración completa. ¿Reestructuración?, preguntó Rodrigo, su voz ahora claramente molesta. ¿De qué madres estás hablando, Gustavo? Le vamos a trabajando de la misma manera y todo ha funcionado perfecto. En la cocina, Paloma encontró a Rubén, el cocinero, preparando los tacos. Oye, Rubén, le susurró, ¿tú conoces bien a don Rodrigo? ¿Sabes a qué se dedica realmente? Rubén, un hombre de 60 años, que había trabajado en el restaurante desde su apertura, la miró con seriedad. Mija, hay cosas que es mejor no saber. Ese señor siempre ha sido respetuoso con nosotros y paga bien. Eso es todo lo que me importa. Pero Rubén, creo que algo malo va a pasar esta noche. Los hombres que están con él no son los de siempre y se ven muy nerviosos, San Paloma. Escúchame bien, le dijo Rubén tomándola del brazo suavemente. En este negocio, la regla número 1 es no vimos nada, no escuchamos nada, no sabemos nada. Sirve tu mesa y mantente alejada de problemas. Cuando Paloma regresó con la comida, la discusión había escalado. Don Rodrigo había dejado de fingir cortesía. No me vengan con mamadas, decía mientras golpeaba la mesa suavemente con el puño. Si hay algo que cambiar en mi organización, yo soy quien lo decide. ¿Quién carajo se creen que son para venir a decirme cómo manejar mis negocios? Damián intercambió una mirada rápida con los otros 2 hombres, una mirada que Paloma captó y que le heló la sangre. Era una mirada de confirmación, como si acabaran de recibir una señal que estaban esperando. Don Rodrigo, dijo Damián, con una calma que resultaba más amenazante que si hubiera gritado, creo que no entiende. La situación ya no se trata de su organización. Las cosas han cambiado desde que usted decidió trabajar por su cuenta con los colombianos, sin consultar con la gente de arriba. El rostro de Rodrigo se puso pálido. ¿De qué están hablando? ¿Cuál gente de arriba? Yo respondo directamente a don Aurelio, y él aprobó ese negocio. A don Aurelio
Está muerto desde hace 2 semanas, dijo el hombre, robusto con frialdad, y nosotros trabajamos para sus sucesores. Nuevos jefes, nuevas reglas, San Paloma casi. Deja caer la charola que llevaba en las manos. Había estado sirviendo mesas a unos metros de distancia, pero había logrado escuchar esas palabras terribles. Don Rodrigo también había palidecido completamente, y su mano derecha se movió instintivamente hacia su cintura. No hagas ninguna pendejada, Rodrigo, le advirtió Gustavo, el hombre de la cicatriz, notando el movimiento. Estamos en un lugar público. Mantengamos esto civilizado. ¿Civilizado?, preguntó Rodrigo, con una risa amarga. Vienen a decirme que mi compadre está muerto, que me van a quitar mi territorio, y quieren que me quede tranquilo. Paloma se dio cuenta de que necesitaba salir de ahí inmediatamente. El restaurante ya estaba prácticamente vacío. Solo quedaba una pareja de ancianos en una mesa lejana que parecía ajena a lo que estaba ocurriendo. Mónica había ido al almacén por más servilletas y Rubén estaba concentrado en la cocina. Mientras fingía limpiar una mesa cercana, Paloma vio cómo Damián metía lentamente la mano en su chaqueta. Su instinto le gritaba que corriera, pero algo la mantenía ahí, observando. Tal vez era curiosidad, tal vez era miedo, o tal vez era la extraña sensación de que tenía que hacer algo. La propuesta es simple, continuó Damián. Te retiras del negocio con una compensación generosa y vives tranquilo el resto de tu vida. O puedes elegir el camino difícil. Don Rodrigo miró a los 3 hombres y después dirigió su mirada hacia donde estaba Paloma. Por un momento, sus ojos se encontraron y en ellos vio algo que jamás había visto antes de miedo genuino. Era un hombre poderoso y peligroso, pero en ese momento se veía exactamente como lo que era. Alguien que había sido traicionado y estaba a punto de pagar las consecuencias. El tiempo parecía haberse ralentizado en el restaurante El Rincón Tapatío. Paloma sentía como si estuviera viendo una película de suspenso, excepto que esta era real y estaba ocurriendo a apenas unos metros de ella. La pareja de ancianos había terminado de cenar y se dirigía hacia la caja para pagar, ajenos completamente al drama que se desarrollaba en la mesa del fondo. ¿Saben qué?, dijo don Rodrigo después de un largo silencio, aparentando calmarse. Creo que necesito pensarlo. Es una decisión muy importante como para tomarla esta noche. Damián sonrió, pero era una sonrisa fría. Me parece perfecto, don Rodrigo, pero entenderá que no podemos permitir que se vaya sin dar una respuesta. Los nuevos jefes son muy impacientes. San Paloma vio como la mano de Damián se mantenía dentro de su chaqueta y por la forma en que Gustavo y el hombre robusto se habían acomodado en sus asientos, bloqueando las posibles rutas de escape de don Rodrigo. Era evidente que no tenían intención de dejarlo salir vivo del restaurante. Mónica, le gritó Paloma hacia el almacén, ¿puedes venir a ayudarme con la caja? Los señores de la mesa 8 quieren pagar. Mónica apareció inmediatamente y se dirigió hacia la pareja de ancianos en Paloma. Sabía que necesitaba que se fueran rápido. No podía permitir que 2 personas inocentes se convirtieran en testigos de lo que estaba a punto de suceder. ¿Cómo estuvo todo?, preguntó Mónica a los ancianos mientras les entregaba la cuenta. Excelente, como siempre, respondió el hombre mayor. Dale las gracias al cocinero. Los chiles en nogada estaban buenísimos. Mientras Mónica procesaba el pago, Paloma observaba nerviosamente la mesa del fondo. Don Rodrigo había sacado su teléfono celular. ¿A quién le vas a hablar?, preguntó Gustavo inmediatamente a mi chofer. Necesito que venga por mí, respondió Rodrigo. No, intervino Damián quitándole el teléfono. Creo que es mejor que resolvamos esto ahora mismo. Ya perdimos mucho tiempo.
La pareja de ancianos finalmente se marchó y Paloma se dio cuenta de que ahora solo quedaban ella, Mónica, Rubén en la cocina y los 4 hombres en la mesa del fondo. El restaurante estaba prácticamente en silencio. Solo se escuchaba la música de mariachi que salía de la pequeña bocina del fondo y el murmullo de la conversación tensa. Órale pues, dijo don Rodrigo finalmente. Si así van a estar las cosas, que sea rápido. Paloma se dio cuenta de que don Rodrigo se había resignado. Conocía las reglas del juego en el que había vivido durante años y sabía que no había manera de salir de esa situación. Pero lo que los 3 hombres no sabían era que Paloma había visto a Damián sacar una pistola pequeña y colocarla sobre su pierna, cubierta por la servilleta. En ese momento, algo dentro de Paloma cambió. Tal vez era porque don Rodrigo, a pesar de ser quien era, siempre había sido amable con ella. Tal vez era porque no podía quedarse ahí parada, viendo cómo mataban a alguien frente a sus ojos. O tal vez era porque se dio cuenta de que si permitía que esto pasara, ella y Mónica podrían ser las siguientes. Disculpen, dijo Paloma acercándose a la mesa con su mejor sonrisa, llevando una jarra de agua. ¿Fresca? ¿Gustan más agua? Se ve que hace mucho calor esta noche. No, gracias, mija. Ya estamos bien, respondió Gustavo, con molestia por la interrupción. Pero Paloma no se alejó. En su lugar, accidentalmente tropezó con la esquina de la mesa, derramando toda el agua directamente sobre Damián y su arma. ¡Ay, Dios mío! Perdón, perdón, gritó Paloma mientras Damián se levantaba empapado, y la pistola caía al suelo con un ruido metálico que resonó por todo el restaurante. Pinche torpe, gritó Damián. Pero ya era demasiado tarde. Don Rodrigo había visto la oportunidad. En el momento de confusión, se lanzó hacia la pistola en el suelo, pero Gustavo fue más rápido, y también se abalanzó hacia ella. Los 2 hombres comenzaron a forcejear, mientras el hombre robusto trataba de sacar su propia arma. «Mónica, corre», le gritó Paloma. «Llama a la policía». Mónica, que había estado congelada por la impresión, reaccionó inmediatamente y corrió hacia la puerta trasera del restaurante. Paloma, en lugar de huir, hizo algo que ni ella misma entendía. Tomó una botella de cerveza vacía de una mesa cercana y se la estrelló en la cabeza al hombre robusto, justo cuando estaba a punto de disparar. El hombre se tambaleó y cayó al suelo. Don Rodrigo logró quitarle la pistola a Gustavo y apuntó hacia Damián, quien había logrado sacar otra arma. «Quédate quieta», le gritó don Rodrigo a Paloma, quien estaba parada en medio del caos sin saber qué hacer. Pero su grito no era de amenaza, era de protección. Damián había dirigido su arma hacia ella. El silencio que siguió a los gritos fue ensordecedor. Paloma estaba paralizada en el centro del restaurante, con don Rodrigo apuntando a Damián, quien a su vez tenía su pistola dirigida hacia ella. Gustavo estaba en el suelo, sangrando por un golpe en la cabeza, y el hombre robusto yacía inconsciente después del impacto de la botella. «Suelta el arma, Damián», dijo don Rodrigo con voz firme. «La muchacha no tiene nada que ver con esto». «¿En serio?», respondió Damián con una sonrisa cruel. «Acaba de joder nuestro plan». «Yo diría que tiene mucho que ver». Paloma sentía las piernas temblorosas y el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. En su mente pasaban imágenes de su familia, en su madre esperándola en casa, su hermana menor estudiando para sus exámenes finales, su padre trabajando el turno nocturno en la fábrica de textiles. «Por favor», susurró Paloma. «Yo no vi nada». «No, nada, solo déjenme ir». «Ya no es tan simple, mija», le dijo Damián, sin apartar la mirada de don Rodrigo. «Ya te metiste en algo que no te correspondían de repente.
Se escucharon sirenas a lo lejos. Mónica había logrado llamar a la policía y se acercaban rápidamente. Damián maldijo en voz baja y miró hacia la puerta. Se acabó el tiempo, dijo don Rodrigo. Los policías van a llegar en cualquier momento. Puedes matarnos a los dos, pero no vas a poder salir de aquí. Tal vez no, respondió Damián, pero al menos me voy a llevar a algunos conmigo. En ese momento, Rubén apareció desde la cocina con una escopeta de cañones recortados en las manos. Paloma nunca había sabido que el cocinero tuviera un arma en el restaurante. Aquí nadie va a matar a nadie, dijo Rubén con voz calmada pero firme. Damián, conocí a tu padre. Cuando eras niño era un buen hombre. No hagas algo de lo que él se avergonzaría. Damián se quedó paralizado por un momento. Don Rubén, ¿usted qué hace aquí? Trabajo aquí desde hace 10 años, mijo. Y esta muchacha es como mi hija. Baja el arma, las sirenas ya estaban muy cerca. Paloma podía ver las luces rojas y azules reflejándose en las ventanas del restaurante. Damián miró hacia la puerta, después hacia don Rodrigo, luego hacia Paloma y finalmente hacia Rubén. Esto no se va a quedar así, dijo finalmente, bajando su arma. Esto apenas está empezando. Eso ya lo veremos, respondió don Rodrigo sin bajar la suya. Cuando la policía entró al restaurante, encontraron una escena que tomaría horas reconstruir. Don Rodrigo inmediatamente guardó su arma y levantó las manos. Oficiales, estos hombres entraron a robar el restaurante. La mesera y el cocinero nos salvaron la vida. Paloma miró a don Rodrigo con sorpresa. Él le guiñó un ojo de manera casi imperceptible. Las siguientes horas fueron un torbellino de declaraciones, reportes y preguntas. Damián y Gustavo fueron arrestados por intento de robo a mano armada. El hombre, robusto, fue llevado al hospital en ambulancia. La versión oficial fue que 3 delincuentes habían intentado asaltar el restaurante y que don Rodrigo, quien se identificó como empresario textil, había ayudado a defender a los empleados. Cuando finalmente terminaron todos los procedimientos, eran casi las 4 de la mañana. Don Rodrigo se acercó a Paloma antes de irse. Gracias, le dijo simplemente. ¿Por qué mintió a la policía?, preguntó Paloma. Porque tú me salvaste la vida. Y porque creo que ya has visto suficiente violencia por una noche. Rodrigo sacó un sobre de su chaqueta y se lo entregó. Aquí hay dinero suficiente para que tú y tu familia se muden a otra ciudad. Recomiendo que lo hagan pronto. Los amigos de Damián no van a olvidar lo que pasó esta noche. Paloma tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Y usted qué va a hacer? Yo también me voy a ir. Ya era hora de retirarme del negocio. 2 semanas después, Paloma y su familia se mudaron a Mérida, Yucatán, donde ella consiguió trabajo en un hotel de la zona turística. Nunca supo qué pasó con don Rodrigo, pero de vez en cuando veía las noticias sobre violencia en Jalisco, recordaba esa noche y la decisión que tomó en una fracción de segundo. A veces se preguntaba si había hecho lo correcto. Había salvado la vida de un hombre que probablemente había hecho mucho daño a mucha gente, pero también sabía que en ese momento lo único que vio fue a un ser humano en peligro, y no pudo quedarse con los brazos cruzados. En su nueva vida en Mérida, Paloma nunca volvió a trabajar de mesera. Estudió turismo y eventualmente abrió su propia agencia de viajes, pero siempre recordaba las palabras que don Rodrigo le había gritado esa noche: quédate quieta. Irónicamente, fue precisamente porque no se quedó quieta que todos salieron vivos de esa situación. La vida le había enseñado que a veces las decisiones más importantes se toman en un segundo y que hacer lo correcto no siempre es lo más seguro, pero sí es lo que te permite dormir tranquilo por las noches.